la autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad. No podemos andar quejándonos, porque el Hijo de Dios es el dador de la vida y de la muerte. Amén. Gócese que yo estoy gozoso. Apocalipsis capítulo número 5 y el verso número 1 al número 5. Vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice: amén. Y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Padre que estás en el cielo, dame la unción, dame el poder, dame la autoridad para predicar tu palabra. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, atamos el poder del diablo, el poder de los demonios, y tu palabra va a correr como río. En el nombre de Jesús, yo no te ruego que me quites de este lugar, te ruego que me uses para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Al final, me recuerda algún hermano que voy a hacer un anuncio que se me fue por alto. Amén, hermanitos. Y vamos a hablar en este momento un tema tan importante, y es la autoridad de Cristo. Cristo tiene la autoridad, porque a Él se le entregó la autoridad del Padre Celestial. Por eso es que todas las religiones del mundo, hermanos, quedan descalificadas. Y los líderes de las naciones o de las religiones del mundo, todos quedan descalificados. Ni uno de ellos queda cualificado para poder, hermanos, competir con Cristo. Cristo no tiene competidores. Pastor, y el diablo es un imitador, pero no es un competidor, porque Él no tiene competidores. Hermanos, cuando Él le habla al mar, el mar le obedece. Cuando Él le habla al viento, el viento también se calla. Cuando Él le dijo al mar, cállate, y al viento le dijo, enmudece. Y en ese momento se hizo grande bonanza. Es que aquí no hay competidores. Imitador es uno, pero competidor es otro. El diablo no es competidor, es imitador. Denle un aplauso a Jesús. Porque hay personas que dicen, el diablo compite con Dios por las almas. No, señor. Adán le entregó las almas al diablo, le entregó la autoridad. ¿De qué? De la muerte, del pecado. Por él entró, porque Adán le abrió las puertas al diablo y le abrió las puertas al pecado. Pero en ningún momento Satanás va a competir con Dios. La Biblia no habla de, hermanos, de que va a haber un ganador. La Biblia habla de un ganador.
Cuando la Biblia habla del futuro, ya el futuro está asegurado. Por eso el que se aparta de Dios es un cobarde, y el que se aparta de Dios es un miserable. Lo digo con autoridad. Y lo que le toque sufrir es derrota, es destrucción, es pérdida. Alaba lo que él vive. La Biblia dice en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios el Padre. El que Daniel lo llama el anciano de días, el Padre celestial, está sentado en el trono. Este Padre celestial que está aquí relatado por Juan en el Apocalipsis, se le viene dando continuidad, hermanos, a la actividad que hay alrededor del trono. Porque si usted no lo sabía, alrededor del trono celestial hay una actividad segundo tras segundo. Ángeles de jerarquía se mueven alrededor del trono. Los ángeles de élite están alrededor del trono celestial. Segundo tras segundo están brindándole adoración a Dios total y absolutamente. Alaba lo que él vive. Pero entonces el capítulo 4 pasa al capítulo 5, y en el capítulo 5 se ve sentado al Padre celestial, que tiene en sus manos un libro, pero que él está sentado en el trono celestial. Por eso es que todas las religiones, como los testigos de Jehová, que usted mira que andan entregando en la calle y andan entregando, ¿cómo se llama lo que ellos dan? La atalaya, así le llaman ellos, que de atalaya no tiene nada de esa pudrición que esa gente dan. Y andan entregando también los mormones, que andan hablando de su libro El Mormón. También sale un grupo que se llama la secta, hermano, de los unicitarios. Es una secta, porque ellos dicen que Jesús es el mismo que el Padre, y que no existe Padre, y que Jesús es todo. Él es el Padre eterno, Jesús, no hay otro. Es una falsa, es una mentira, porque la Biblia no habla de tres dioses. La Biblia habla de un Dios que funciona, que labora en tres personas diferentes y que tienen personalidad propia. Alaba lo que él vive. Daniel capítulo 7 y versículos número 13 y 14. Aquí dejamos con un golpe al hígado. ¿A quiénes? A todos los unicitarios que quieren negar la personalidad absoluta del Padre celestial, el que está sentado en el trono, al que le dan pleitesía, al que le dan adoración genuina. Hermanos, día y noche, segundo tras segundo, hay una adoración genuina. ¿Y quiénes están adorándolo? Están adorándolo el ejército de élite del cielo, ángeles y arcángeles. Y ahí están, hermanos, también la Biblia le llama los 24 ancianos, que también tiran sus coronas. ¿Por qué la tiran? Porque el que está sentado en el trono no es un objeto, como dicen los testigos de Jehová o los unicitarios. No es un objeto, es una persona.
Es una personalidad que tiene más autoridad que el presidente de los Estados Unidos de América, que tiene más autoridad, hermano, que los gobiernos humanistas de esta tierra. Alaba lo que Él vive. Ese es el Dios eterno y poderoso que está sentado en su trono de gloria. Alaba lo que Él vive. Por eso es que la iglesia debe saber la doctrina. Y dice Daniel: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel describe a Jesús como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Dos personalidades, uno que llega y el que está allí. Alaba lo que Él vive. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Él. Escuchen esto. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Esa es la diferencia de la autoridad de Jesús con las autoridades gubernamentales de esta tierra. Su autoridad, su poder, su dominio es eterno. Por eso el que está bajo el señorío de Cristo, hermanos, está bendecido, está guardado, está protegido. Porque el dominio de Cristo no es, hermanos, un dominio parcial, sino imparcial. Y el que está bajo el dominio de Cristo, Él dijo: el que esté en mis manos, no hay valiente que me lo arrebate. Esta palabra sacude los infiernos. No hay valiente que me lo arrebate. Sacude la brujería, sacude la santería, sacude los demonios de jerarquía, sacude los demonios, hermanos, del infierno. Esta palabra dijo: el que esté en mis manos, no hay valiente que me lo arrebate. Sacude la macumba, sacude los demonios del infierno. El poder de Jesucristo. Levanta las manos al cielo. Cristo vive. Es el poder que tiene su nombre. ¿Ha visto usted cristianos lamentándose, quejándose? Ya no hay qué hacer, ya no sé qué hacer. Hermanos, como que si tienen un Dios que lo andan en el escapulario, en el cuello. Estamos peor que los religiosos, cuando nuestro Dios es tan poderoso. Alaba lo que Él vive. Pero cuando la Biblia habla de la personalidad del Padre, es única. Y habla de la personalidad del Hijo, y es única. Por eso es que no son tres dioses. Es un Dios que efectúa su poder y su reino y su dominio en tres personas diferentes. Alaba lo que Él vive. Por eso dice la Escritura. Vamos a otro texto sagrado. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 22 y 23. Vamos a la palabra del Señor. Aprenda doctrina hoy. Amén. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué hacen los testigos del diablo, que le llaman los testigos de Jehová? Niegan la personalidad, aleluya, de autoridad suprema del Hijo. ¿Y qué hacen, hermanos, los unicitarios? Niegan la autoridad suprema del Padre. El que niega al Padre tampoco tiene al Hijo, y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque mire cómo trabajan ellos. El Padre, dice la Biblia, trabaja así. Dice que toda la gente son revelados el Cristo a los humanos. El Padre les revela a Jesús. Pero dice la Biblia que nadie puede venir al Padre si no viene por Jesús. Por eso la autoridad de Cristo.
Para salvar, el único nombre que salva es la autoridad de Cristo. El único nombre que sana las enfermedades que ya tienen nombre en la sociedad, y las que no tienen, es el Cristo de la gloria. Levanta las manos al cielo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio no habla de un Dios que trabaja con planes al azar. No, nuestro Dios trabaja con planes, hermanos, anticipados, con anticipación. Antes que Adán pecara, ya el Cordero había sido sacrificado en el corazón de Dios. Increíble. Antes de Adán pecar, ya había un Cordero sustituto que se estaba ya listo para redimir al hombre del pecado. Esto le duele al diablo, porque mientras el diablo planeaba la caída de Adán y Eva en el Edén, ya Dios tenía un Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios lo tenía preparado. Yo siento a Dios en esta hora. Ya Dios tenía un Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Ya el Cordero de Dios estaba listo. Mientras el diablo va, el Señor ya regresó 2 veces. Alábalo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega al Padre y el que niega al Hijo. Y el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo. Y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque para ir al Padre hay que venir al Hijo. Y el Hijo es Salvador. Y el Hijo es el Salvador, el Redentor. El Hijo es el que pagó el precio. El Hijo es el Cordero de Dios que vino a este mundo. No se puede ir al Padre si no venimos al Hijo, porque el Hijo es el que nos revela al Padre. El Padre nos revela al Hijo. Mire qué coordinación más grande hay entre Dios y su Hijo. Alaba lo que Él vive. Cómo le duele al diablo cuando le damos en el hígado. Le duele. Un hermano me dijo aquí de la iglesia, me dijo: pastor, lo que no me gusta es que cuando usted predica mienta mucho al diablo. Yo le dije: ¿cómo no te va a enojar si es tu tata? Pues levanta las manos al cielo. Si es tu tata, pues ese es tu papá. ¿Cómo no te va a molestar? ¿A quién le molesta cuando hablan de su padre? Pero el que no es su tata dice que lo miente cuantas veces quiera, porque el que lo venció, lo derrotó, lo exhibió públicamente. Yo siento a Dios. Levanta las manos al cielo. Pastor Iván, ¿y en qué se basa usted para decir que ya Cristo fue sacrificado? Te lo voy a probar, pues. Yo no predico algo si yo no lo pruebo. Yo estuve oyendo a un predicador el otro día, hermanos amados, dando una prédica. Qué vergüenza más grande. Predicó 1 hora y solo 2 versículos de la palabra de Dios mentó. Eso no es Biblia, hermano. Eso no es palabra de Dios. Ustedes me van a perdonar. No, yo puedo hablar de cualquier cosa que esté pasando en este mundo, pero lo tengo que comprobar con la palabra de Dios. Porque si no, no tiene sustento bíblico. Yo cuando oí eso dije: ¿qué pierdo mi tiempo yo aquí? Cuando un predicador te predica la palabra pero no te cita la Biblia, está hablando locuras, dogmas, pensamientos. Usted le puede llamar ideas si usted quiere, pero no le llame palabra de Dios, porque no es palabra de Dios que está predicando. Cristo vive. Cristo vive. Miren lo que dice la Biblia. Están aquí los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Alaba a los que Él vive. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y hablando de Cristo, dice: ya destinado. Esto es lo que me gusta de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya el Cordero de Dios, el que te limpió la negrura de pecado que tú traías arrastrando, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto le duele al diablo.
Porque el mundo no existía, mas el Cordero de Dios había sido destinado. No había sido creado el primer hombre en la tierra, mas Dios había destinado un Cordero para que fuera redentor de la humanidad. Su nombre se llama Jesús. Déjeme compartir esta prédica. ¿No la ha pasado los hermanos o no está pasándose o sí? Alaba lo que Él vive. Cristo vive. Aquí está. Gloria a Dios. Pero veamos qué más sigue diciendo la Biblia. Efesios capítulo número 1. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y versículo número 4. Esto es lo que me agrada de Dios. Dice, según nos escogió en Él. Ahora, pastor, fueron unos escogidos para salvación y unos para condenación. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo, que nos escogió en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pastor, ¿qué está diciendo ese texto? Está diciendo que Dios nos escogió en Cristo. Y que la figura importante aquí no es que nos escogió a uno para salvación y a uno para condenación. Entonces, ¿qué tipo de Dios nosotros predicáramos en este altar? Que a uno los eligió para matarlos y a uno para salvarlos. En ningún momento. Aquí la figura importante es que nos escogió en Él. Él es Cristo. Y en Cristo todos fuimos escogidos para ser salvos. El hombre si quiere lo acepta. El hombre si quiere lo recibe. El hombre si quiere viene a Él y lo salva, lo perdona, lo limpia. Y dice la Biblia que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El hombre si cree en Él se salva. En Cristo fuimos escogidos. Y todo aquel que quiera salvarse tiene que venir al Hijo de Dios para salvarse. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Alábalo, dale aplauso de gloria, grítale en esta hora. Todos los que tienen un Dios muerto, quédense callados. Pero los que tienen un Cristo vivo, que al tercer día resucitó, le pisó la cabeza a la serpiente, al tercer día resucitó. Dice la Biblia que le golpeó la cabeza a la serpiente y lo derrotó. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Alaba lo que Él vive. Cristo vive. Pero Juan mira en el Apocalipsis y dice que el Padre Celestial tenía un libro en su mano derecha, escrito con 7 sellos. Alaba lo que Él vive. Estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado con 7 sellos. Dicen que los romanos utilizaban estas escrituras y estos modales escriturales y sellaban los libros para que no fueran abiertos por personas particulares, excepto el que había sido designado. Y el Señor presenta en la visión del Apocalipsis que el libro, que muchos teólogos se hacen, hermanos, muchas especulaciones. ¿Qué significa este libro? Unos dicen que este libro representa el mismo libro de Apocalipsis, que va a dar a continuidad a los 7 sellos que el Cordero va a abrir. Otros dicen que ese libro representa que ahí mismo se abre la profecía para poder ser revelada a continuación. Por eso es que está sellado y nadie lo puede abrir excepto el que ha sido designado para abrirlo. Dicen que en los tiempos romanos, cuando se les enviaban escrituras selladas a los altos generales y también a todos los hombres importantes, cuando llegaba esa escritura, solamente él tenía la autoridad magna de parte del Imperio Romano para poder abrir esa escritura. De lo contrario, nadie. Pero entonces aquí
como la escritura no es escrita por ninguna institución humana, ni gubernamental, ni tampoco política, sino por el mismo Dios eterno, por el mismo Padre celestial que gobierna entre la vida y la muerte. Hermanos, el que tiene que abrir esta escritura tiene que ser la persona adecuada, que tenga todas las, para decir, todas las cualidades habidas y por haber, y todo lo que requiere la escritura para ser abierta. Por eso dice número 2, y vi un ángel fuerte que hace una pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ese alto líder o alto, hermanos, ángel de calibre de general o de alto rango, empieza a hacer la proclama para ver si había alguien que tuviera la capacidad, que tuviera también, hermanos, el adiestramiento y fuera la persona idónea para abrir esa escritura. El problema es que mientras él proclama, y dice la Biblia que la proclama se hizo en el cielo, y yo he dicho predicando, ahí están los altos rangos de todos los arcángeles, porque se cree bíblicamente que no solo Miguel es arcángel. Solo Miguel ha aparecido en muchas partes de la Biblia, pero no solo Miguel es arcángel. Se cree que el mismo Gabriel es arcángel. La Iglesia Católica dice que hay otro arcángel, que la Biblia no lo mienta. Pero hermanos, la proclama se hace en el cielo. En el cielo hay ángeles de jerarquía. En el cielo hay dominios también que Dios ha instituido para poder gobernar. Hay poderes y autoridades en el cielo, pero en el cielo hay silencio. Se hace la pregona y el cielo se vuelve silencio. Pero entonces el ángel no se queda allí, sino que también la pregona llega hasta la tierra. Y yo he dicho, en la tierra es posible que para ese tiempo haberán hombres con investiduras poderosísimas, hablando, hermanos, en autoridad. Esta tierra ha tenido hombres grandes. Sí, ha tenido hombres, aparte de los personajes bíblicos, ha tenido hombres que sí han ganado premios Nobel de la paz. Se han ganado, hermanos, grandes reconocimientos. Están los que crearon el narcisismo, los que crearon también el ecumenismo. Han habido hombres grandísimos religiosamente hablando, también hombres poderosísimos en cualidades, presidentes, imperialistas. En todas las etapas de todos los tiempos han habido hombres malignos y hombres también de calibre sobre esta tierra. Pero lo raro de esto, que Apocalipsis dice que aún en la tierra hay silencio. No hay quien se halle digno para abrir ese libro. No se encuentra un personaje que tenga la investidura y que requiera el que está sentado en el trono para que lo abra, sino que en la tierra también hay silencio. Aquí han habido hombres como Abraham, que la Biblia lo llama el padre de la fe. Hombres como David, hombres como los valientes de David, hombres como Sansón, hermanos amados, que con una quijada de asno mató 1000 filisteos. Habían hombres poderosísimos en esta tierra, pero en la tierra también hay silencio. No hay quien hable, no hay que diga nada, sino que hay un silencio. ¿Qué le dice a usted ese silencio? Ese silencio le dice que la autoridad no la tiene cualquiera. Alabe lo que él vive, que la autoridad no la tienen los hombres superiores de esta tierra, que la autoridad está en el único supremo y poderoso, no el que tiene una corona, no, el Hijo de Dios tiene muchas coronas. Apocalipsis, cuando lo narra, dice que viene en los cielos y viene con muchas diademas.
El diablo va a levantar un hombre en la tierra y le van a poner una corona, lo van a investir los gobiernos de esta tierra, hermanos, al anticristo. Mas el Hijo de Dios, qué contraste, Él no trae una corona, Él viene con muchas diademas cuando viene a pelear la batalla. Levanta las manos al cielo. Por eso, hermanos, cuando se hace la proclama, también se hace en el infierno, debajo de la tierra. Porque aunque usted no lo crea, así hay un programa que se llama También debajo de la tierra hay existencia. Sí, Señor, hay existencia. Abajo de la tierra también existen seres humanos, a diferencia que están en alma. Alaba a los que Él vive. Y que están, hermanos, pagando sus pecados. Pero hay hombres grandes también en el infierno. Hay demonios de jerarquía. Porque cuando esta proclama se hace, no solamente se le hace a los ángeles, no solamente se le hace a los hombres, también se le hace al reino espiritual que está existiendo, que es el reino también de Satanás. Y ahí hay demonios de jerarquía. Ahí está Changó, que el Señor lo reprenda. Ahí está Yamayá, que el Señor lo reprenda. Ahí están otros demonios que no vale la pena mentarlo. Ahí están muchos demonios, principados y potestades. Pero también hay silencio. Levanta las manos al cielo. También hay silencio. Porque cuando Dios habla, el silencio, hermano amado, toma control de todo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene la autoridad. Levanta las manos al cielo. Puede gritar gloria a Dios. Hay silencio. El infierno también se silencia. Y se vuelve un silencio total. Y dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro. Juan dijo: se va a parar la visión, se va a parar la profecía, se va a parar la revelación. Mas cuando Juan está llorando, entonces uno de los ancianos lo toca y le dice: no llores, Juanito, no llores, porque hay uno. Es cierto que cayeron en el cielo, cayeron en la tierra y cayeron en el infierno mismo. El mismo Satanás cayó. Los sucesores y los que están bajo su dominio subalterno también cayeron. ¿No es eso lo que pasa cuando Dios actúa? Cuando Dios actúa, eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando Elías fue al monte Carmelo? Elías se fue al monte Carmelo. Los profetas de Baal eran 450 profetas de Baal. Invocaron al diablo, invocaron a Baal. Baal representa al diablo. Invocan al diablo, pero el diablo no se da por entendido. Baal no aparece ni desde la mañana hasta la mediodía. Baal se hace por desentendido, no aparece. Que lo sepa el brujo santero de esta ciudad, que cuando Dios está presente, los brujos no tienen poder. Que lo sienta la bruja traga puro, que no tiene poder cuando Dios está presente. Hoy yo siento el Espíritu de Dios. Si usted tiene miedo, cómprese un perro. Pero cuando Dios está presente, que lo sepa el reino de las tinieblas, que cuando Dios está presente, no aparece Satanás, ni la brujería funciona. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Porque los brujos presumen, pero cuando Dios actúa se calla todo el espacio, se calla el cielo, se calla la tierra. Cuando Dios está hablando, todo tiembla y todo se calma. Cristo vive. Cristo vive. Dijo el brujo mayor de México, que yo creo que ya se petateó ese señor. Dijo: nosotros vamos a gobernar el mundo con el poder de la brujería. Levanta las manos al cielo la iglesia. ¿Cuál poder de la brujería? Si vino uno que le pisó la cabeza a la serpiente hace 2000 años, se paró sobre el reino de las tinieblas y los exhibió públicamente. Por eso es que el brujo puede ser libre. Por eso es que el brujo con Cristo es libertado por el poder de Jesucristo. Levanta las manos al cielo. Por eso se va el diablo cuando Cristo está presente. Cristo vive. Se les ha olvidado
que el Dios de nosotros derrotó a su líder Satanás y a todos sus desguaces. Cuando se hace el silencio, lo tocan a Juanito. No llores, Juanito. Juanito, no llores. Uno de los ancianos le dice: no llores. No te sientas desconsolado ni desconcertado, porque hay uno que tiene la investidura y que tiene el calibre para abrir este libro y que tiene el calibre para mostrar la profecía y para mostrar el destino del mundo. Hay uno, Juanito, levanta las manos al cielo. Y dice la Biblia, dice la Biblia, que no se hallaba ni uno que fuera capaz de leerlo, ni de mirarlo. Oiga eso, ni capacidad de mirarlo. Pero el Hijo de Dios, cuando le dice el anciano: hay uno. Y le dice la palabra tan clara: uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Han leído ustedes en la Biblia que el diablo anda como león? Pero no es león. Hermano, se manifiesta como león, pero no es león. El diablo anda como león. Usted puede salir de aquí y hasta se disfraza de predicador, pero no es predicador. Y hasta se disfraza de músico, pero no sabe ni tocar instrumento. El diablo se disfraza, pero no es. Por eso Pedro, cuando lo describe, dice: estad firmes y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Anda, pero no es. Porque al único que se le dio ese título es al Hijo de Dios. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Oiga cómo se siente el diablo cuando escucha el nombre de Jesús. Cuando escucha el nombre de león de la tribu de Judá. Cuando oye hablar de Jesucristo. Hermanos, si hasta la enfermedad que andas tiembla. Hasta la enfermedad, hasta el aguijón que cuando viniste no te dejaba ni pararte para ponerte los zapatos. Pero cuando se predica la palabra, ese aguijón perverso empieza a salir. Ese aguijón que te agobia empieza a salir. ¿Por qué? Porque ante el nombre de Jesús tiemblan los infiernos, tiembla el cielo y la tierra, tiembla el poder de la brujería, el poder de la enfermedad, tiembla a través del poder de Jesucristo. Levanta las manos al cielo. Tiembla ante el poder de Jesucristo. La enfermedad no soporta. Mire, escuche. Usted puede venir a la casa de Dios. Puede venir muy agobiado. Puede venir con dolores en los huesos. Puede venir con una fiebre que lo está haciendo pedazos. Pero cuando llegue a este lugar, yo no sé la bendita palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios que tienen. Pero te inyecta poder. Empieza a salir la dolama que te agobia. Empieza a salir la enfermedad que te destruye. Empieza el aguijón a salirse. Levanta las manos al cielo. Por eso, hermanos que están aquí, entiendan que no se está hablando de un personaje cualquiera. El león de la tribu de Judá. Así fue presentado en la profecía. Génesis capítulo 49 y versículo 9. Dice la escritura. Génesis capítulo 49 y versículo 9. Miren lo que dice. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león. Y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ese es un título mesiánico. Cuando usted, hermanos, mienta ese título mesiánico de Jesús, en ese momento todo lo que agobia y todo lo que el diablo puede estar haciendo se destruye. Alaba lo que Él vive. ¿Por qué dicen ustedes que cuando la Biblia dice
que el que practica el pecado es del diablo. Eso dice 1 Juan 3:8. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras de Satanás, el diablo. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, título mesiánico, para demostrarle al diablo lo invencible que es él. Porque el león representa realeza, representa dominio. Por eso mi tema se llama la autoridad de Cristo. Es cierto que murió como cordero y que fue, dice la Biblia, estuvo 3 días en la tumba. Porque se ha comprobado científicamente, aparte de la Biblia, de que cuando Cristo muere el jueves por la tarde. Alaba lo que Él vive. O para decir, hermanos amados, el viernes temprano. Que para los judíos el día empieza desde las 6 de un día hasta las 6 de otro día. Entonces es bíblico. Cristo muere el viernes temprano y agarra horas de la tarde. Y cuando llega el viernes, que empieza día viernes y empieza el jueves por la tarde, entonces el viernes Cristo muere, y cuando muere resucita al tercer día. Levanta las manos al cielo. Y cuando resucita en poder y en potencia, ahí es cuando se cumple la palabra que dice, estuve muerto pero vivo. Y muere como cordero pero resucita como león. Porque cuando Él resucita, le dice al diablo, diablo, aleluya, ahora tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Quién lo puede decir? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Levántale las manos y alábalo. Levántale las manos y alábalo. Y cuando se miente ese título mesiánico, habla de la invencibilidad de Cristo. Cristo es invencible. ¿Quién lo puede vencer? Pregúntese usted. Nada lo puede vencer. Por eso una persona desahuciada con cáncer, cuando la tocan en el nombre de Jesús, se sana. Una persona con problemas, hermanos, aleluya, crónicos, cuando lo toca el Hijo de Dios resucitado, sana. La palabra viviente lo sana. El único vencedor. ¿Por qué la Biblia lo llama así? Y luego le da otro título mesiánico. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Porque Cristo era el heredero absoluto de la dinastía de David, el único, absoluto. Porque todos morían, pero el Hijo de Dios iba a morir para vivir, y su dominio no es temporal, es eterno. Es el único heredero absoluto, levanta las manos al cielo, de la dinastía de David. Por eso lo llama la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Que hizo Cristo? Que Cristo, hermanos amados, destruyó el poder del diablo. Él venció el poder del pecado. Mire, hermano, el cristiano que quiere vivir en pecado hoy, que vive en pecado si quiere. El que quiera vivir bajo ataduras del diablo, que viva bajo ataduras del diablo si quiere. Porque no podemos estar en el evangelio diciendo, hermanos, no puedo. Hermanos, no puedo. Hermanos, no puedo salir de aquí si Cristo es vencedor. Él no limpió el pecado de la humanidad solamente, no. Él nos dio el poder contra el pecado. Y a través del poder que nos ha dado, podemos, hermanos, tener poder contra el pecado. Levanta las manos al cielo. Porque fue el único hombre que habitó sobre esta tierra. El único. Eso es lo que le duele al diablo, que es el único que habitó sobre esta tierra y no pecó. Y no pecó. Anduvo sobre esta tierra, caminó sobre esta tierra y se mantuvo sin pecado. Levanta las manos al cielo. En un cuerpo humano, físico,
El diablo con un cuerpo angelical de jerarquía en el cielo, el diablo pecó. Por eso el diablo se avergüenza cuando oye esta prédica, cuando oye esta palabra. Cuando oye esta palabra, que el Hijo de Dios caminó sobre esta tierra. Sí fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es la única sangre que puede limpiarnos, hermanos, de la magnitud y la negrura del pecado. La única sangre purificada. Porque el Hijo del Hombre ni siquiera cuando entró a este mundo entró sin pecado. Porque la Biblia dice que nació por obra del Espíritu Santo. Y aun cuando estuvo aquí no pecó, sino que en su carne derrotó al diablo. Cuando estuvo la prueba de las 3 tentaciones, dice el apóstol a los hebreos que él hubiera podido usar su poder si es posible, pero no lo usó. Sino que en un cuerpo físico, humano, con lucha y pruebas humanas, derrotó al diablo, no se dejó vencer. Levanta las manos al cielo. Por eso hoy te puede socorrer a ti, hoy te puede libertar a ti, hoy te puede entender en las pruebas que estás viviendo, porque él experimentó los mismos conflictos. Alaba lo que él vive. Cristo vive. Por eso el apóstol Juan oye la voz que dice: él ha vencido. Venció. Cristo no va a vencer, venció. Cristo no va a derrotar, derrotó al enemigo. Cristo no va a destruir al enemigo, lo destruyó. El reino de las tinieblas fue destruido. Usted piensa que es de balde cuando los maestros de la brujería le dicen a sus alumnos, cuando está un evangélico pentecostés, no le está diciendo cualquier evangélico, un evangélico pentecostés que vive cerca de tu casa: vete por favor de ahí, múdate, porque te tienes que mudar, porque cuando ese ora y cuando ese canta alabanzas cristianas te va a desconcentrar. Levanta las manos al cielo. Y hoy los cristianos dicen: ay pastor, tengo una bruja cerca de la casa, tengo una bruja que vive cerca del templo, es una bruja que vive en la esquina. Ay pobrecito, ese es digno de lástima. El brujo tiene que salir huyendo. El brujo tiene que salir huyendo, porque el poder de Cristo reprende los demonios, reprende la brujería, las alabanzas reprenden los demonios, la oración reprende los demonios. Tiene que salir huyendo, tiene que salir huyendo, tiene que salir huyendo. El brujo, que sepa el brujo que tiene que salir huyendo, porque Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Que lo sepa ahora Satanás y su dominio y su reino, que el Hijo de Dios tiene poder. Alábalo, alábalo. Miren lo que voy a decir. Cuando una hermanita y un hermanito llegan de usted y le dice: me están haciendo brujería. Mentira del diablo. La brujería no tiene poder contra la sangre de Cristo. No tiene poder contra el nombre de Cristo. No tiene poder contra el poder de Jesucristo. No puede. Más bien pregúntele y dígale: usted le ha abierto puertas al diablo, vieja bruja. Por eso está metido en tu casa. Hermanos, si a mí no me van a mentir, ¿cómo me van a mentir si yo hablaba con los difuntos? A mí nadie me va a decir: yo hablaba con los muertos, como hablar como alguien con su compañero. Venían a hablar conmigo, se me tiraban encima. Donde ya no me gustó es cuando me molestaban de noche. Levanta las manos al cielo. A mí no me van a decir mentiras del diablo. Si cuando Cristo llegó me libertó, los demonios hasta el día de hoy no sé dónde están, no sé dónde se metieron, no sé dónde se fueron. Pero llegó Cristo, llegó el Hijo de Dios, me libertó. No me oró un pastor, no me oró un hermano. Llegó Jesucristo a mi cuarto, me libertó el Hijo de Dios, me sacó los demonios, casi me muero. Pero ese día fui libre, ese día fui libre, ese día fui libre, ese día fui libre, ese día fui libre. Porque se fueron los demonios, llegó Jesucristo. Una pastora me pregunta allá donde estoy predicando, me dice: pastor,
¿Cómo usted supo el demonio que tenía esa mujer? Y yo le dije, porque yo también estaba endemoniado sin Cristo. Levanta las manos al cielo. Y yo puedo saber de parte de Dios quién tiene demonios. Un hermano me invita a comer el otro día y me dice, Pastor Iván, y usted me mira la cara que yo tengo demonios. Y yo le digo, se le ve la cara de diablo. Pero yo ahora mismo que estoy comiendo no estoy pensando en eso. Cuando yo estoy en el altar, la cosa cambia. No me dijo para que por favor me deje saber, pastor. Y yo le dije, se te ve la cara de diablo y no necesita que te lo digan si se te mira. Levanta las manos al cielo. Por eso el Cristo de la gloria, si usted está aquí, alábelo con todo su corazón. Alábelo con todo su corazón. Que en esta noche puede pasar algo aquí en esta noche. Alábelo con su corazón. Que hoy se va esa dolama del diablo que te agobia y que los médicos no te hayan nada. Es porque hoy va a ser rompida. Aquí está el león de la tribu de Judá. Aquí está la raíz de David. Aquí está el Cordero de Dios en esta tarde. No, que no le hayan nada. Va al médico y la vieja bruja sigue con dolor de cabeza, pero no le hayan nada. Le ha abierto las puertas al diablo. Algo has metido a tu casa, a tu vida. Y por eso es que no te hallan las cámaras microscópicas, no te hallan ese demonio, porque no lo pueden identificar. Eso es cuando Pablo, hombres llenos del Espíritu Santo, iba caminando en Filipo. Una muchacha, dice la Escritura, que desde hacía ya varios días había dicho las mismas palabras y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que nos hablan el camino del Señor. A Pablo aquella palabra, dice, lo molestó ese día y se regresó y le dijo, Espíritu, le dijo, te mando en el nombre de Jesús de Nazaret para afuera. Lo estaban halagando, pastor, le estaban hablando bonito, sí, pero ese demonio, esa voz de halago venía de otra fuente, que no una fuente. Pablo tenía la fuente del Espíritu Santo y esa voz le molestó, le causó molestia. Dijo, esta no es la voz de Dios, estos halagos vienen del diablo. Y lo mandó fuera, sin importarle las consecuencias que iba a vivir, sin importarle que iba a ir a la cárcel. Se le fue el sustento a los dueños de aquella mujer, porque les daba ganancia adivinando. Pero lo echó afuera. ¿Por qué lo rechazó? Porque venían esos halagos de otra fuente, de la fuente del diablo. Cuidado con los halagos. Cuidado con los halagos. Sí, porque hay gente que son halagosos. Llegan a uno para halagarlo. Y después lo cuchillan como el cerdo. Alaba lo que él vive. Dale aplausos a Cristo. Dale aplausos a Cristo. Por eso cuando se miente este título mesiánico, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante, veamos qué dice la Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando de la rama que iba a salir del vástago, el vástago que iba a salir de la raíz de Isaí, que era el padre del rey David. El Cristo, el que iba a salir para gobernar su casa. Por eso es que Cristo es el heredero absoluto. Por eso cuando se requiere a alguien para abrir ese libro, en ese momento hay silencio, pero se está preparando. Versículo número 6, dice el verso número 6 de Apocalipsis 5: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos,
Los 7 cuernos representan que Dios es invencible. Pobrecitos los que andan cargando un Dios en una cruz. Pobrecitos los cristianos que le dan más gloria a la enfermedad que al Dios que lo gobierna. Pobrecitos los cristianos, hermanos, que le dan más gloria a sus cosas humanistas de esta tierra que al Dios que abre la puerta de la bendición. Yo quiero decirte que si Dios está contigo, tú eres más que millonario. Que si Dios está contigo, aunque venga, hermano, los tiempos difíciles a este mundo, aunque nos lleven a la cárcel, allá en la cárcel Dios estará con nosotros. Allá en la prisión estará el Espíritu Santo con nosotros. Porque Dios no es Dios de épocas, Dios no es Dios de tiempos, Dios es un Dios eterno que está con nosotros siempre. Alaba lo que Él vive. A un pastor lo llevaron a la cárcel y lo acusaron injustamente, fue a la cárcel. La familia hizo guerra, hizo lucha y todo, hasta enemigos se formaron por aquella guerra de aquel pastor que fue a la cárcel. Pero aquel pastor fue a la cárcel. Pero cuando llega a la cárcel, él creía que iba derrotado. Se sentó en una de las bancas de la cárcel que se hacen de concreto. Se agarró la cabeza y dijo: Dios, ¿por qué permitiste? Y le dijo la voz de Dios: ¿cómo sos de ingenuo? Yo te traje a la cárcel. Como a Osea lo mandé a casarse con una ramera. Como a Osea le di hijo de una mujer ramera, adúltera, de una fornicaria. A ti te traje a la cárcel para que levantes una obra para mí en esta cárcel. Porque aquí hay brujos, hay demonios metidos en esta cárcel. Pero te traje a ti, que estás lleno del Espíritu Santo, para que prediques mi palabra. Aquí se va a fundar iglesia cristiana. Hermano, ¿quién entiende a Dios? A Dios no lo entendemos nosotros. Deje de pegar llanto usted y yo. Hermano, Dios tiene el control de lo que está pasando. Dios no es que está ausente de lo que está pasando. No, de las redadas de lo que estamos viviendo. Dios está presente. Pero es que Dios quiere que entendamos que sus propósitos en nuestra vida se van a cumplir sí o sí. Oiga, que lo oiga el diablo. Sí o sí se van a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Alabe lo que Él vive. Aunque enfermo, decía un hermano, voy a predicar la palabra. Aún en la cárcel voy a anunciar que Cristo viene. Voy a anunciar que Cristo salva. Levanta las manos al cielo. Los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos de Dios se cumplen. Pero dice la Biblia, ya voy a ir terminando. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Juan mira un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso habla de la perfección de Dios para mirar este mundo. Porque hay gente que piensa, mira, hay cristianos que se disfrazan para venir al culto. Cuando salen del culto, estos payasos van a pecar allá afuera. Pero aquí se disfrazaron. No, y hasta más cambiados que el pastor vinieron, bonitos que se miran. Pero hermanos, la corbata, el traje, que no estoy en contra, vístete bonito si eres un siervo de Dios, pero eso no te hace lavado de nuevo. Eso no te hace cristiano vencedor. Eso no te hace cristiano genuino. Eso no te hace cristiano verdadero. Lo que te hace cristiano verdadero es saber que la sangre de Cristo te ha limpiado y que vives para Él, y que los ojos de Jehová, de Dios, miran todo lo que está pasando. Dios mira también, hermanos, los motivos y las acciones. A Dios no se le pasa nada. Alaba lo que Él vive. Por eso dice en último lugar, y con esto cierro, y dice la Biblia: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono, el Padre Celestial. El que toma el libro, el Hijo bendito de Dios.
¿Cómo se quedan los que predican una doctrina falsa? Yo he oído evangelistas internacionales, hombres de calibre, hermanos que no saben discernir esta doctrina. Yo los he oído, hombres que Dios usó en milagros. Decían, el Padre, Jehová y Jesús son uno. Ese era también unicitario. Mentira del diablo. La Biblia habla de la unidad de Dios, pero en perfección, en propósitos. Pero habla de su Hijo como una figura diferente, y habla del Padre como una figura también diferente. Pero quiero decir algo. Los escritores de la Biblia no hallaron manera de describir al Padre Celestial. Simplemente lo vieron en su trono y no pudieron decir nada más. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el mismo que le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria y me basta. Aquella voz le dijo, no hay hombre que me pueda ver y viva. Porque no hay hombre que pueda ver, hermanos, la majestad del Padre Celestial y viva en esta materia. Se va a petatear. Por eso le dijo, no me puedes mirar y vivir, porque físicamente no lo podemos hacer. Pero cuando estemos en el cielo, si vamos a gozarnos en su presencia, levanta las manos al cielo, si vamos a estar con Él. Por eso no basta con que el Hijo se nos haya revelado, con que conozcamos al Hijo. El Hijo de Dios, hermanos amados, es a través del Hijo que Dios se reveló a nosotros. Pero cuando hubo tomado el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, entonces en ese momento, hermanos, el silencio se fue, porque empezó la fiesta. Cayeron de rodillas y empezó la adoración. Dice la Biblia que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es que cuando Él está presente hay adoración. Porque Él es el responsable de la salvación de esta humanidad, porque Él pagó el precio por nosotros. Levanta las manos al cielo. Ahí se postran todos y adoran. Hermanos, el silencio se va y entra la adoración genuina. Cuando estamos agradecidos, no podemos callarnos. Por eso es que uno se sorprende aquí cuando mira unos hermanos que se está predicando la palabra, que se está cantando y están con las manos cruzadas. Pero lo más que me duele, ¿sabes qué? Que dicen ellos, ese es un desorden. Desorden para ti, diablo. Para Dios no es desorden. Esto es una bendición. Tú no puedes callar un agradecido. Tú no puedes callar un agradecido. Tú no puedes callar un agradecido. Por eso dice la Biblia que el silencio se interrumpe y empieza una fiesta elaborada. Todos los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles se unen y empiezan a alabar y a adorar y a cantar ese famoso canto. Levanta las manos al cielo que decía, tú eres digno de abrir el libro. ¿Por qué? Porque solo Él venció al pecado, solo Él venció a Satanás, solo Él trajo la redención, solo Él trajo la salvación, solo Él trajo vida eterna, solo Él trajo paz a la humanidad. Cuando vino Cristo, vino la paz para el mundo, vino el Salvador del mundo. Levanta las manos al cielo. Cuando vino Cristo, vino la felicidad que la humanidad no tenía. Oiga, hermano, ¿cómo lo vamos a callar? No lo vamos a callar. Escuchen esto que voy a contar. Los vamos a Los Ángeles, a la ciudad de Bakersfield. Con el hermano Romer fuimos esa vez, creo. Y el vecino de al lado, porque los hermanos rentaban una parte, pero al otro lado rentaba otro endemoniado. Y ese endemoniado había puesto sus parámetros y dijo, no quiero bulla. Y les echaba a la policía. Oiga, y a los hermanos les cerraron el templo como por un mes, creo yo. Y cuando yo llego, se los acaban de reabrir otra vez. Y me dice el hermano, pastor, tenemos un grave problema. Me dice el pastor local,
porque nos han cerrado este lugar ya una vez y este hombre nos está amenazando. Y yo le dije, miren, es fácil y sencillo. Mientras se adora, pongan 4 hermanos de rodillas y van a ver si ese diablo aquí se presenta. Y van a ver si ese diablo aquí viene. Y van a ver si ese diablo aquí se llega. Hermanos, predicamos los 3 días la palabra y ese diablo no llegó, ni la policía llegó. Levanta las manos al cielo. Es que el Cristo de nosotros ha resucitado. El Cristo de nosotros ha vencido. El Cristo de nosotros le pisó la cabeza a la serpiente. El Cristo de nosotros está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Dile a esa enfermedad, está vivo, está vivo, está vivo. El Cristo de nosotros está vivo. Me dice, pastor, prepárese si nos paran el culto. Le dije, no lo van a parar. Vamos a predicar los 3 días la palabra de Dios. Cristo vive, Cristo vive. Porque nuestro Dios es el vencedor y es el todopoderoso. Ya estoy terminando la palabra. Grita gloria a Dios conmigo. Por eso ese famoso canto que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Que oiga el diablo, fuimos rescatados, fuimos comprados. Y pues dice la Biblia, pues Dios nos ha hecho, dice, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hay gente que critica las culturas. Yo no critico eso. No. El otro día miré a un árabe adorando a Dios y era el que más lenguas hablaba. Hermanos, estábamos viendo un programa de haitianos. Yo sé que esa gente son ridiculizados por la humanidad, porque ahí es donde se practica la brujería de una manera terrible. Pero el haitiano que se convierte a Jesús, hermanos, es transformado. Las culturas váyanse al diablo. Llega Jesucristo, el Hijo de Dios, se mete adentro del alma de la gente y empiezan a gritar. A ellos no lo va a poder callar usted, como puede callar a estos cuando el diablo les da un trabajo para pagarle doble. Le cierra la boca. Pero no a un haitiano agradecido. Yo tengo un muchacho que practicaba la brujería. Ahora es mi amigo por las redes sociales. Ese día se convirtió cuando oyó la palabra que yo estaba predicando. Y me dijo, ahora siento el Espíritu Santo de Dios en mi vida, Pastor Iván. Porque usted, Dios lo usó para libertarme. Levanta las manos al cielo. Miren, hermanos, un agradecido no lo calla nadie. Si la sangre que nos ha redimido no es sangre cualquiera, no es sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabrillos, es la sangre del hombre más justo que hay. Su nombre se llama Jesús. La sangre redentora, póngase de pie. Por eso el silencio se termina y empieza una fiesta gloriosa. Y luego se unen ángeles y empiezan a adorar. Y empiezan a exaltar. No podemos callarnos. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que te redimió del poder del pecado. Oiga, hermanos, si aquí hay gente que a lo más levantarse se iban a las drogas y al alcohol, se iban a la prostitución, mas el día que llegó Cristo se acabó toda esa vida perversa, se acabó todo eso. ¿Por qué entonces no entender que la sangre que nos rescató, que nos limpió, no nos permite estar callados? ¿Cómo se va a callar usted? Dígamelo. Dígamelo, ¿cómo se va a callar usted? No, que calla el diablo a otro, pero no lo va a callar a usted. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Jamás lo va a poder hacer. Tú eres digno. Eres digno. Ese es el canto que se expresa allí.
les quiero testificar algo. Un muchacho haitiano me llama llorando. Me dice: Pastor Iván Avelar, el día que estabas hablando de la brujería, yo quería oír música, quería abrir el celular para escuchar otras cosas, pero solamente me aparecía tu mensaje, un mensaje que predicas en YouTube. Ese día, cuando yo empiezo a llorar, me cayó el poder de Dios en mi sala y me libertó. Y ya no soy discípulo de Satanás, soy discípulo de Cristo. Una hermana dominicana me escribe y me dice: Pastor Avelar, yo era fiel discípula del diablo, pero el día que tú estabas hablando contra la brujería, yo no sé cómo yo abrí el celular, bendito Dios por las redes sociales, y si abrió una prédica que estás hablando del poder de Cristo contra la brujería. Quiero decirte que me cayó el poder de Dios mientras tenía el celular y caí al suelo. Mire lo que hace Dios: me libertó, me hizo libre. Ahora soy una fiel servidora de Cristo. Y quiero decirte que en el cielo nos vamos a ver si no te conozco en la tierra. Esas son las maravillas que Dios hace. Ese es el poder de Jesucristo. Alábalo, alábalo. Señor, tú eres. Y me dice: dile a los hermanos de tu iglesia que yo también soy sierva de Dios, de la iglesia también Monte de Jehová.